Bien, jóvenes, vamos con la parte B de esta primera clase del segundo parcial y ahora vamos a hablar del control del crecimiento microbiano, ¿verdad? Eso es como la otra cara de la moneda. En la parte A hablamos de cómo crecen los microorganismos y cómo darles condiciones de crecimiento, pero ahora vamos a hablar de cómo controlar o frenar ese crecimiento. Esto también lo encontramos en el capítulo 5 de su libro. Vamos a hablar de algunos términos importantes cuando hablamos de control de microorganismos. Y uno que es muy utilizado es la esterilización. Pero yo he escuchado que hay muchas ideas erróneas en relación a lo que es esterilización. Vamos a ver el concepto. Es el proceso por el que todas las células vivas, esporas viables, virus y viroides son destruidos o eliminados de un objeto o hábitat. Un objeto esterilizado está libre de microorganismos viables, o sea, vivos, esporas y otros agentes infecciosos. Un objeto se considera estéril cuando ha sido esterilizado por un medio físico de calor húmedo en un aparato que se llama autoclave. Nosotros no esterilizamos algo cuando lo hervimos, no esterilizamos algo cuando le aplicamos cloro o cualquier otra sustancia química, no. Simplemente lo estamos desinfectando. La esterilización es un proceso más complejo que nos permite eliminar todos los microorganismos viables, esporas y otros agentes infecciosos, llámese virus, priones, etcétera, utilizando un autoclave que me da condiciones de calor y presión alta, que eso me va a ayudar a destruir o eliminar todos los microorganismos presentes dentro de ese autoclave. Entonces, ojo cuando utilizamos ese término de esterilización. Este es uno de los más importantes en el control de microorganismos. En el laboratorio esterilizamos la mayoría del material que se utiliza. ¿Por qué? Pues obviamente trabajamos con microorganismos y no queremos contaminar los medios de cultivo. Entonces, por eso ellos se esterilizan. Otros conceptos como descontaminación, pues que es el tratamiento a un objeto o superficie para que su manejo sea más seguro. Prácticamente descontaminación es lo mismo que limpieza, es lo que hacemos nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Limpiamos, utilizamos alguna solución desinfectante. Que nos ayuda a mantener una área o un objeto limpio para su uso. Entonces, eso es descontaminación, muy diferente a desinfección, que ese ya consiste en destruir, en inhibir o eliminar los microorganismos, por lo menos los que causan enfermedades, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo ahorita nosotros utilizando el alcohol en gel y el cloro, el amonio cuaternario, cualquier otra solución desinfectante con todo este problema de la pandemia por COVID-19, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo desinfección. No estamos esterilizando, ¿verdad? Espero que quede claro eso. Entonces, al hablar de estos dos conceptos, pues tenemos que hablar de estos otros dos agentes que son bien importantes, ¿verdad? Los desinfectantes, que son esos químicos normalmente empleados para desinfectar y se emplean en objetos inanimados. O sea, los desinfectantes como el cloro, como el amonio cuaternario, los vamos a utilizar solo en objetos inanimados. Llámese mesas, llámese trastes, pisos, paredes o cualquier otra superficie inanimada. En cambio, los antisépticos, que son otros tipos de agentes químicos que sí los podemos aplicar sobre los tejidos y la piel, que nos ayuda a destruir o inhibir el crecimiento microbiano. Entonces, ahí dentro de los antisépticos nosotros encontramos el yodo, el fenol, el alcohol, ¿verdad? Que nos ayuda a
controlar los microorganismos presentes en las mucosas o piel. Entonces, es bien importante tener bien claro esto, ¿verdad? Otros términos que también vamos a determinar ahorita como básicos en la parte de control es la palabra destrucción e inhibición de microorganismos. Destruir un microorganismo significa que esa célula va a ser lisicelular, o sea que se va a desintegrar. Y una inhibición es que el microorganismo se le detiene sus capacidades metabólicas temporalmente. Al inhibir nosotros un microorganismo con una sustancia, ya sea desinfectante o antiséptica, lo único que vamos a hacer es detener su metabolismo, es frenar la capacidad de crecimiento. Pero esto solamente es temporal. Cuando el microorganismo vuelve a tener condiciones o cuando el agente desinfectante o antiséptico pierde la efectividad, entonces el microorganismo vuelve nuevamente a adquirir sus capacidades metabólicas y vuelve a reproducirse. Entonces, vamos a ver que es bien importante considerar si el agente de control inhibe o destruye microorganismos. Ahí vamos, ahí seguimos hablando de esos agentes antimicrobianos. Pues cuando el agente que destruye microorganismos tiene cuando tiene ese efecto, entonces dice, este es sufijocida, germicida, o sea, destruye gérmenes, fungicida, destruye hongos, bactericida, destruye bacterias, algicida, destruye algas y virusida, destruye virus. Y las otras sustancias químicas que no destruyen, sino que solo inhiben, entonces tienen ese sufijo estático. Bacteriostático, fungistático, o sea que solamente inhibe bacterias o virus. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Solamente recordando así rapidito lo de la cinética de la muerte microbiana, entonces vemos la curva de crecimiento, recordando que los microorganismos se encuentran metabólicamente activos y más fuertes cuando se encuentran en etapa exponencial o logarítmica. Y aún cuando estos se encuentran en fase estacionaria, aunque ya no están creciendo, pero se encuentran metabólicamente activos. Entonces, obviamente el microorganismo es más susceptible a los métodos de control cuando se encuentra en fase lag o en fase de muerte. Es importante saber esto también porque esto nos va a ayudar al momento de generar un control, ¿verdad? Un método de control de ellos. Y como lo explicábamos anteriormente, ¿verdad? Que la muerte microbiana es exponencial o denominado crecimiento negativo. Ahí vemos que cuando los microorganismos o la población de microorganismos entra en fase de muerte, entonces ya la curva no es ascendente, sino que la curva es descendente, ¿verdad? Y vemos que tiene ese comportamiento a la baja. Todo esto lo vemos en el tamaño de la población de microorganismos, ¿verdad? ¿Cómo un microorganismo puede entrar en fase de muerte? Pues depende de su tamaño. Si es una población muy, muy grande, entonces obviamente esa fase de muerte va a ser más lenta, ¿verdad? Porque va a tardar más tiempo en disminuir. La composición de la población, si es homogénea o heterogénea. La concentración o intensidad del agente de control utilizado es muy importante. Si nos dicen que la solución de cloro es al 10%, pues entonces hay que diluirla al 10% porque esa es la concentración efectiva para realizar la desinfección. No porque utilicemos el agente químico en condiciones puras, nos va a dar nos va a dar efectividad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Duración de la exposición, o sea, cuánto tiempo aplicamos ese agente de control. Temperaturas y la temperatura y el local, ¿verdad? El lugar, ¿verdad? Donde vamos a aplicarlo. Recordemos que hay diferentes ecosistemas y la aplicación de un agente va a depender de todas esas condiciones. Ahí vemos, por ejemplo, los microorganismos
cuánto calor necesitan aplicarse y por cuánto tiempo para destruirlos. Por ejemplo, las levaduras, miren, 5 minutos a 50 y 60 grados centígrados y las destruimos. Las esporas necesitan un poco más de temperatura, las esporas de hongos, 5 minutos, 70, 80 grados centígrados. Pues recordemos que las esporas son mecanismos de resistencia, ¿verdad? Son bien resistentes. Miren las bacterias, mesófilas, ¿verdad? 10 minutos a 60, 70 grados centígrados. Generalmente esta es la temperatura en la que nosotros cocinamos alimentos, ¿verdad? Entonces, 10 minutos a esta exposición, nosotros destruimos bacterias. Pero ya esporas de bacterias necesitan de 2 a más de 800 minutos a 100 grados centígrados. Entonces, ven qué duras son las esporas, ¿verdad? Eso es un problema para la industria alimenticia. Y luego vemos los virus, que a 30 minutos a 60 grados centígrados, pues se eliminan, ¿verdad? Vamos a hablar de métodos de control, pero hablando físicos, en ambientes físicos. Entonces, vamos a hablar de calor, temperaturas bajas, radiación y filtración, que son métodos que nos ayudan a controlar microorganismos cambiando las condiciones ambientales de estas. Recordemos que la temperatura es una condición ambiental totalmente importante para el crecimiento de los microorganismos. Entonces, al cambiar la temperatura, estamos controlando, o sea, quitando condiciones de crecimiento. Ahí vemos que hay dos tipos de calor que se le puede aplicar. Generalmente las temperaturas altas destruyen microorganismos por desnaturalización de proteínas. Entonces vamos a ver métodos que utilizan calor húmedo, o sea, calor mezclado con agua, y calor seco, que es calor mezclado con aire. Para calor húmedo, pues encontramos varios métodos como la ebullición, o sea, hervir un líquido, por ejemplo, ¿verdad? Cuando alcanza temperaturas de 100 grados centígrados, entonces estamos dando tratamiento de ebullición. La esterilización, que esta necesita 121 grados centígrados por 15 minutos más 2 atmósferas, o sea, una presión atmosférica mayor a la ambiental, y esto nos ayuda a eliminar todos los microorganismos presentes. Y la pasteurización, que es este método bien utilizado para alimentos generalmente. Entonces, vemos que es aplicar un rango de temperatura por un periodo de tiempo, y aquí vemos que hay diferentes métodos de pasteurización y uperización, que es uno de los métodos más recientes, donde se utiliza vapor de agua a 150 grados por un segundo. Entonces, son rangos de tiempo que se deben respetar y cantidades de temperaturas exactas para generar el control de los microorganismos presentes. Esto es calor húmedo. Y de calor seco vemos dos métodos, que es la incineración, o sea, quemar con fuego, y la esterilización con aire caliente, que es lo que realizan los hornos, ¿verdad? O sea, ahí vemos diferentes métodos: la ebullición, la esterilización. Aquí hay otra olla para esterilizar, ¿verdad? Y estos generalmente son, estos son métodos, son máquinas pasteurizadoras. Ahí tenemos el UHT, que es un método de pasteurización bien utilizado en la industria alimenticia. Entonces vemos que el alimento, como la leche, por ejemplo, es pasado primero por una cámara de calentamiento que la lleva a temperaturas bien altas por una cantidad de tiempo muy corta, y luego la enfría, ¿verdad? Eso era cuando hablábamos de temperaturas altas o de calor. También las temperaturas bajas representan un método de control. Los dos métodos utilizados son la refrigeración y la congelación, y estos lo que hacen es inhibir el crecimiento de los microorganismos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros congelamos o refrigeramos un microorganismo, este simplemente se le va a detener su
crecimiento, su metabolismo. Cuando nosotros lo sacamos a una temperatura ambiente u óptima para su crecimiento, este comienza a crecer y metabolizar sustancias. Entonces vemos que la inhibición no es uno de los mejores métodos para controlar microorganismos, pero es uno de los que más se utiliza en la parte de alimentos, ¿verdad? Las temperaturas bajas. Lo que les decía, ¿verdad? La temperatura baja no mata los microorganismos, más bien es una herramienta para la microbiología porque con las temperaturas bajas nos ayuda a mantener microorganismos por mucho tiempo, ¿verdad? El otro método físico es la filtración, o sea, pasar por un filtro o un material fibroso granuloso que tiene poros de un diámetro muy pequeñito para retener todos esos microorganismos presentes, ¿verdad?, en ese líquido. Entonces, la porosidad del filtro es bien pequeñita, 0.2 micras, o sea, todavía más pequeño que una bacteria, entonces obviamente ahí se van a quedar retenidos todos esos microorganismos. Entonces aquí vemos cómo funciona un filtro, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el agua, que es lo que más se filtra. La cerveza, por ejemplo, también es otro producto que entra en proceso de filtración porque no se puede esterilizar ni pasteurizar, entonces se filtra. Entonces vemos cómo el filtro hace que todas estas partículas rojas representan los microorganismos, ¿verdad? Entonces, al pasar por el filtro, lo que sale del filtro ya viene sin microorganismos porque estos han quedado atrapados en el filtro y eso genera un método de control. No solamente el líquido, sino que también el aire se filtra y ya estos ya son otros métodos, ¿verdad? Muy utilizados. En laboratorio lo utilizamos mucho, ¿verdad? En las cámaras de flujo laminar, donde hay filtros que retienen todos los microorganismos presentes y evitan que nosotros nos contaminemos. Entonces, es bien importante la filtración porque es un método físico que retiene los microorganismos, los atrapa. El otro método físico son las radiaciones ionizantes principalmente, que van a penetrar en el objeto, va a destruir endoesporas bacterianas y también las células vegetativas de todos los microorganismos, entrando directamente al ADN para destruir las células. La radiación es uno de los métodos utilizados, ¿verdad?, para el control de microorganismos, pero tiene la desventaja que es caro, es un método caro y generalmente en nuestro medio lo que utilizamos es la radiación ultravioleta para desinfectar aguas principalmente. Entonces, lo que vemos es que entra el líquido en una cámara y la luz ultravioleta genera esa actividad microbicida, ¿verdad? O sea, va destruyendo los microorganismos presentes en ese líquido. Entonces, es bien importante ver que en nuestro medio esto es lo más que se utiliza. Ahora, cuando hablamos de control químico de microorganismos, entonces vamos a hablar de dos sustancias diferentes, pero que nos ayudan al control, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la actividad química de los antibióticos sobre los microorganismos. Entonces, vemos que la vamos a medir de dos formas. Concentración mínima inhibitoria y el método de difusión en placa antibiograma. Entonces, como vemos en esta placa de medio de cultivo, se inocula el microorganismo generando una película y se le ponen estos pequeños disquitos de papel filtro impregnados de antibiótico. Entonces, si el antibiótico destruye al microorganismo que está sembrado en la placa, entonces va a generar esta zona o este halo de inhibición. Si se fijan, es un espacio donde el microorganismo no puede crecer, no se puede acercar al antibiótico. En cambio, si el antibiótico no destruye al microorganismo, no se forma ese halo de inhibición o es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, esta es una de las formas que utilizamos en el laboratorio para determinar la acción de los antibióticos contra un microorganismo generalmente patógeno, ¿verdad?, que causa enfermedad.
Los otros agentes químicos que también nos ayudan para control son los desinfectantes o antisépticos. Entonces aquí los tenemos agrupados según su composición química. Tenemos los compuestos fenólicos, uno de los más utilizados es el hexaclorofenol, en jabones de mano, en detergentes, etcétera, ¿verdad? Se utilizan mucho estos compuestos fenólicos. Los alcoholes, el más común alcohol del 70%, que es el que utilizamos como desinfectante de las manos. Halógenos como el yodo al 2% o el cloro al 10% nos ayudan como desinfectantes o antisépticos. Recordemos la diferencia, ¿verdad? Antisépticos son los que se utilizan en la piel y mucosas y los desinfectantes solo en objetos inanimados. El yodo es un antiséptico. El cloro es un desinfectante. Metales pesados como el nitrato de plata se utiliza mucho para desinfectar quemaduras, o sea, es un antiséptico. Amonio cuaternario está presente en diferentes detergentes y también se utiliza diluido al 2% para desinfectar superficies. Aldehídos como el formaldehído también forma parte de muchos detergentes y jabones que se utilizan comúnmente y algunos gases esterilizantes como el etileno y el propileno que ayudan a esterilizar material médico, por ejemplo, para uso comercial. Entonces, como vemos, los químicos se utilizan mucho para trabajar o desinfectar, hacer toda esa desinfección de las áreas, ¿verdad? Pero esterilización solo en autoclave. Hay algunas pruebas para evaluar la acción de esos agentes químicos, como la prueba de dilución, prueba de cociente fenólico, que lo que nos ayuda a ver es que hasta qué concentración de ese agente químico tiene acción contra el microorganismo en cuestión. Entonces, se hacen diferentes pruebas en placas, en tubos, para determinar qué tan efectivo es un agente. Esto es importante porque nos ayuda a determinar qué agente químico usar en diferentes situaciones. Ok, eso es todo, chicos, de la parte B de esta clase. Espero que lo aprovechemos mucho y cualquier duda estoy a la orden.